escuchan? Ahora sí. Perfecto. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Tengo el gusto de presentar en esta conferencia a la doctora Virginia Confiantini. Muy buenos días, estimada doctora. Agradezco que estés aquí en el aire y vamos a dar inicio al día de hoy a esta charla que tenemos con la doctora Confiantini. Ella es postdoctora en Educación, Investigación y Complejidad por la EMI Cochabamba, en Bolivia. Es doctora de Pensamiento Complejo por la Multiuniversidad Mundo Real de Edgar Morin. También es diplomada en Transformación Educativa por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin y es magíster en Educación con mención en Gestión, Evaluación y Acreditación. Asimismo, también es cientista de la educación por la Universidad Nacional del Rosario, en Rosario, Fe, Argentina. Le damos la bienvenida a la doctora Virginia Confiantini. En este momento le vamos a dar la palabra y agradecemos a todos nuestros televidentes radioescuchas que iniciamos con este evento. Adelante, por favor, doctora. Buen día. Hola, Joana. Buenos días. Buenos días a todos los que nos están siguiendo por los diferentes canales y accesos que el Colegio de Morelos tiene para poder socializar y difundir esta charla. Quiero dar las gracias a todos los funcionarios del Colegio de Morelos, muy especialmente a Joana por la intervención, por la presentación y por la coordinación de este conversatorio. Quiero agradecer también a mi amigo, el doctor Roberto Rivera Pérez, que gracias a la invitación de él, hoy estamos presentes en este conversatorio. Para mí es un placer poder estar hoy compartiendo un momento de reflexividad sobre la educación, que es el ámbito que me compete, pero hoy visto desde otro lugar. Entonces hoy vamos a hablar de los aportes de Freire y de Piaget a la epistemología compleja de Edgar Morin. Voy a hablarles un rato y después me gustaría que podamos abrir el debate para que no sea solamente un monólogo y podamos hacer lo que decimos, que es invitar a pensar y también utilizar y construir espacios de reflexividad. ¿Por qué Morin, Freire y Piaget? En realidad, mi primer acercamiento a Morin fue en el año 2000, en marzo del año 2000, cuando estaba preparando una clase de posgrado sobre didáctica. Y ahí, yo por lo general no leo los pie de páginas de los libros ni de los artículos. En un pie de página sobre didáctica encontré el nombre de Morin, la referencia de Edgar Morin, Introducción al Pensamiento Complejo. Y bueno, pensé que como todas las introducciones iba a ser algo sencillo y agradable de leer. Es agradable, pero no es sencillo. Y desde ese momento empecé a estudiarlo a Morin. Después, la historia que contó Joana en la presentación. Primero un diplomado en complejidad, y después el doctorado en complejidad, y después el postdoctorado en complejidad. Y a todo esto ya pasaron 23 años, y en estos 23 años, en estos últimos 23 años, yo sigo estudiando a Morin. Y por eso, por esta cantidad gigante de años que lo vengo estudiando a Morin, vemos los puntos de encuentro que tenemos con estos dos grandes pensadores del siglo XX, que son Freire y que es Piaget. ¿Y por qué los aportes a la epistemología compleja? Porque me parece que los tres autores, los tres grandes revolucionarios del siglo XX, cada uno desde su ámbito disciplinar específico, nos aportan nuevas vías para poder pensar nuestra relación con el conocimiento y nuestra relación con el conocimiento en una institución que nosotros habitamos, que es la escuela, en cualquier tipo del nivel de escolaridad que estemos hablando y que estemos trabajando. Pero antes de empezar a hablar de epistemología compleja, me parece interesante que podamos entender qué es la epistemología y desde qué epistemología nosotros empezamos a construir esta historia, esta narrativa. Si estamos hablando de epistemología compleja es porque evidentemente hay otro tipo de epistemología. Como sabemos,
la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga del conocimiento y del conocimiento científico. Cómo se construye, se legitima, se produce, circula el conocimiento científico. Y la epistemología, esta primera epistemología de la cual voy a hacer referencia, es la epistemología clásica. La epistemología clásica que surge en la modernidad clásica. En esta primera modernidad clásica de la cual nosotros venimos y de la cual somos hijos y herederos de toda la socialización, de toda la institucionalidad, de todo el contexto que se crea en el siglo XVII. El Estado-Nación, la escolaridad con Comenio, el conocimiento científico con Descartes, el método científico con Newton, con fuertes parámetros de objetividad, de homogeneización, de universalidad, de determinismo, de la matemática como el único lenguaje científico y aceptado desde el mundo de la ciencia. Esta es la racionalidad y la epistemología clásica con la cual nosotros nos hemos ido formando a lo largo de toda nuestra escolarización. Este modo de relacionarnos con el conocimiento desde la objetividad, desde la linealidad, desde el control disciplinar, desde la fragmentación disciplinar. Pero nosotros tenemos que colocar los anteojos de la modernidad clásica. ¿Por qué? Porque la modernidad clásica se estaba construyendo en el siglo XVII y era necesario partir desde un punto homogeneizante y controlador de acceso a la sociedad, a la escuela y al conocimiento. Pero como dijimos la semana pasada, porque en realidad me es grato que la semana pasada estuve en otro conversatorio en el Colegio de Morelos y hoy vuelvo a estar acá nuevamente en el conversatorio del Colegio de Morelos. La verdad que ya me siento parte integrante de esta institución. La verdad que nosotros tenemos que pensar que la racionalidad clásica hoy está puesta en duda o por lo pronto está entrando en crisis. Por eso hablamos de una epistemología de segundo orden o una epistemología compleja. Esta epistemología compleja, Morán la empieza a pensar en la década del 60, cuando escribe los 6 tomos del método. Ahí se da cuenta que todo lo heredado había dejado por fuera la intervención del sujeto en el acto cognitivo. Todo heredado, toda esta epistemología heredada, que no solamente viene del siglo XVII en la modernidad clásica, sino que es anterior y que su origen está en la Grecia antigua, en el siglo V a.C., en el siglo de oro de Pericles, en donde Sócrates, Platón y Aristóteles, los fundadores de la racionalidad occidental, después vamos a hablar de la racionalidad occidental y cristiana, determinan o empiezan a pensar todo este aparato filosófico racional para poder conocer. Pero que en este tipo de conocimiento se plantea una escisión entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Por eso, hablamos en pleno siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, de una epistemología compleja. Porque Morán, fiel a su espíritu marxista, fiel a su espíritu inquieto y revolucionario, fiel a sus ansias de conocer incansablemente, se da cuenta, en pleno siglo XX, que los parámetros que nos habían gobernado o que eran científicamente aceptados hasta el momento en el modo de relacionarnos con el conocimiento se empezaron a agrietar. Y se empezaron a agrietar ¿por qué? Porque no estábamos en el siglo V a.C. y no estábamos en el siglo XVII. Estábamos en el siglo XX. Entonces él empieza a pensar un modo distinto de relacionarnos con el conocimiento. ¿Y cuál es ese modo distinto de relacionarnos con el conocimiento? Justamente el pensamiento complejo, que se nutre de todas estas nuevas ciencias
que empezaron a pensarse a fin del siglo XIX y que se construyeron a lo largo del siglo XX. El psicoanálisis, la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría del caos, del ruido, los fractales, la epistemología genética, la pedagogía de la liberación, el azar, lo indeterminado. Son todas categorías que invitan a pensar y a relacionarnos con el conocimiento, no desde el control disciplinar, sino desde las fronteras del conocimiento. Entonces, la epistemología compleja, ¿qué es? Es un nuevo modo de relacionarnos con el conocimiento en donde interviene necesariamente una construcción distinta con el conocimiento. El conocimiento no solo se transmite, sino que se construye. ¿Y cómo se construye ese conocimiento? Con lógicas no lineales. Con lógicas no lineales desde 3 dimensiones. Un sujeto que conoce, un objeto conocido y un contexto que determina las lógicas no lineales de esa relación. Hasta ahí, muy rápidamente, lo que nosotros entendemos por epistemología compleja. Pero claro, cuando nosotros hablamos de epistemología compleja, no podemos dejar de preguntarnos por categorías que utiliza Morán, que las toma y que las resignifica desde otros autores y desde otras teorías. Por eso me pareció importante este espacio para pensar y para reflexionar desde qué lugar Morán se nutre para construir su pensamiento complejo y su epistemología compleja. Y hay 2 autores que son fundantes y pilares en el pensamiento de Morán, y que son los 3 contemporáneos. Lo tenemos a Piaget, en Suiza, lo tenemos a Freire, en Brasil, que cada uno desde su singularidad y alejados en sus campos disciplinares, pero no antagónicos, sino alejados, aportan al pensamiento complejo. ¿Qué aporta Piaget al pensamiento complejo? Otras epistemologías, o epistemologías otras, como queramos llamarlos. La epistemología genética. ¿Quién es Piaget? Piaget es un biólogo que su preocupación fue cómo el individuo construye el conocimiento, cómo a lo largo del desarrollo evolutivo biológico se construye la inteligencia y las diferentes formas de conocer en cada estadio del desarrollo biológico del individuo. Tenemos una primera noción que es el concepto o la categoría de individuo. Tenemos una segunda categoría importante que es la reversibilidad, las operaciones reversibles en Piaget. Tenemos otra categoría de análisis importantísima que es el concepto de interdisciplina. Y tenemos la relación del individuo con el ambiente, con el modo en que cómo ese individuo se relaciona con el ambiente para construir el conocimiento. ¿Qué tomamos o qué aporta Freire a la epistemología compleja? Freire aporta el concepto de sujeto. Freire aporta el concepto de liberación. Freire nos aporta el concepto de singularidad. Freire aporta el concepto de contexto. Y Freire aporta un concepto que no lo dijo nunca, que lo trabaja Boaventura de Sousa Santos y lo trabaja Edgar Morán, que es el concepto de sur, que no está dicho en la construcción teórica de Freire, pero que se deduce
de toda su propuesta pedagógica. Otra categoría importante que Freire nos aporta a la complejidad es el concepto de diálogo. Y la última, que en realidad hay muchas más, pero si no, nos va a llevar 5 días. Por mí no hay ningún tipo de problema, pero me parece interesante ahora poder empezar a debatir e interrelacionar todas estas categorías. Y otra de las categorías fundantes que aparece en la pedagogía de Freire tiene que ver con el concepto de otredad. ¿Cuáles son las categorías fundantes del pensamiento complejo que se tocan en estos 3 autores? El sujeto, el contexto, el conocimiento, la concepción disciplinar del conocer, la concepción interdisciplinar del conocer, la concepción transdisciplinar del conocer, el pensamiento del sur y la reintroducción del sujeto que conoce en el acto cognitivo. Una vez expuestas todas las categorías de las cuales vamos a hablar ahora, vamos a empezar a hacer lo que es propio del pensamiento complejo. El entramado teórico, el entretejido, cómo podemos relacionar significativamente y densamente las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas de los 2 autores, Piaget y Freire, que aportan abundantemente y ricamente al pensamiento y a la epistemología de Morán. Recordemos que, como dijimos anteriormente y como ya sabemos, Piaget es biólogo. Y Piaget se encargó a lo largo de su extensa vida y de su producción académica de tratar de saber cómo construimos el conocimiento. Cómo el individuo, porque recordemos que es de la biología, y los biólogos no hablan ni de personas ni de sujetos, sino que hablan de individuos, porque es este individuo biológico que en un medio ambiente se relaciona y construye operaciones concretas, operaciones formales, pensamiento abstracto y operaciones reversibles para poder conocer. Por eso hablamos de una epistemología genética. Piaget se encarga de buscar la génesis de cómo conocemos, de cómo construimos el conocimiento. Y sí, señores, el conocimiento se construye. Y el primero que empieza a hablar de construcción de conocimientos para poder enriquecer este edificio teórico es Piaget. ¿Cómo construimos el conocimiento? Construimos el conocimiento en la teoría de Piaget, entre el individuo y su relación con el medio ambiente. Que dependiendo de la evolución biológica de ese individuo en ese ambiente, vamos a empezar de operaciones concretas hasta llegar evolutivamente a las operaciones abstractas y reversibles. El concepto de reversibilidad lo toma Morán, pero como no puede hablar de reversibilidad, porque si no estaría plagiando a Piaget, Morán habla de recursividad. Una de las características del pensamiento complejo es lo dialógico, lo recursivo y lo hologramático. También Piaget aporta a la epistemología compleja de Morán el concepto de interdisciplina. El concepto de interdisciplina aporta desde la construcción metodológica. ¿Qué es la interdisciplina? Es construcción de método. Ya Piaget se estaba dando cuenta en pleno siglo XX que el modo disciplinar de conocer, este paradigma positivista y clásico que defiende el modo de conocer disciplinar, se estaba empezando a agrietar.
¿Y por qué se estaba empezando a gritar? Porque, como dice el tango siglo XX Cambalache, había devenido la historia, había cambiado el tiempo. Y si cambia la historia y cambia el tiempo, Leopoldo Sea, filósofo español de principios filósofo mexicano de principios del siglo XX, decía que comienza a extrañarse el horizonte de las cosas que nos son familiares. Bueno, esto es lo que les pasó a Freire, a Piaget y a Morán. Por eso son los grandes protagonistas de la charla de hoy. Se dieron cuenta de que el devenir del tiempo les hizo extrañar las categorías con las cuales se estaban relacionando con el conocimiento. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a construir nuevas categorías acorde a los tiempos en que estaban viviendo. Acordes, como diría la religión, acorde a los signos o dando respuesta a los signos de los tiempos. Por eso Piaget empieza a hablar de interdisciplina, porque consideraba que en su momento histórico las disciplinas eran necesarias, pero no suficientes. El conocimiento disciplinar es necesario, pero hoy, por la época de Piaget del siglo XX, y hoy, para nosotros en el siglo XXI, no es necesario como modo relacionar. Entonces, crea el concepto de interdisciplina. Pero la interdisciplina no es un concepto solamente. La interdisciplina epistemológicamente es construcción metodológica. ¿Y qué significa la interdisciplina? La interdisciplina, según Piaget y según Rolando García, uno de sus más fieles y conocidos discípulos, sostenían que en el acto de conocer, nosotros tenemos un objeto de estudio que es lo disciplinar, pero que en la complejidad de las sociedades en que estábamos viviendo, ese conocimiento no se podía abordar desde una sola disciplina, sino que necesitábamos el auxilio de varias disciplinas en simultáneo. Pero si varias disciplinas en simultáneos, encerradas en su saber disciplinar, quieren abordar ese objeto de estudio, no estamos hablando de una interdisciplinariedad, sino que estamos hablando de una yuxtaposición de disciplinas, que por lo general es lo que se hace todos los días. La interdisciplina significa que cada disciplina que aborde un mismo objeto de estudio debería dejar de lado su metodología particular para construir entre todas una metodología común, diferente a la individual, diferente a la propia, para poder abordar ese objeto. Desde el punto de vista del discurso de la religión, que retomo en mi investigación de postdoc, la interdisciplina y la transdisciplina estarían en el areios. ¿Y qué es el areios? En la mitología griega, el areios era la colina donde se hacían los sacrificios. Pero ustedes dirán, ay Virginia, qué poco específico, qué poco grato que es el ejemplo que estás dando. Sí, eso es en la mitología griega. Pero desde el discurso de la religión, el areio también es una colina. Pero es la colina donde Jesús, subido en esa colina, podía mirar la inmensidad de su reino. Y podía mirar las diferencias de ese reino. No solamente las diferencias entre pueblos, sino las estructuras de esos pueblos, en el relieve, en el clima. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es una construcción desde un lugar distinto del sujeto que construye. El sujeto que construye tiene que posicionarse desde el areios, desde un lugar alto que pueda visualizar todas las relaciones, conexiones e interconexiones que se producen en el momento de relacionarnos con el conocimiento. No estoy hablando de soberbia cognitiva. Estoy hablando de un lugar en altura en donde podemos observar
las relaciones que se tienen que dar, recursivas, reversibles y construidas para que este sujeto se pueda relacionar con un objeto. Eso es la interdisciplina. Está dicho muy fácil. Piaget habla de una dimensión pedagógica o didáctica, una dimensión epistemológica y una dimensión metodológica propia de la interdisciplina. Entonces tenemos concepto de individuo, concepto de reversibilidad, que en Morán se llama recursividad, y concepto de interdisciplina, que Morán lo toma desde Piaget y le da una vuelta más, auxiliado por la teoría de los sistemas complejos. Freire, por su lado, latinoamericano, de acá, al lado nuestro, de Brasil, al lado mío, de Brasil, de Recife, una de las zonas más pobres de Brasil, por una situación familiar y particular, él se da cuenta que no tenemos todos las mismas condiciones de posibilidad de acceso a, por ejemplo, lo que le había llamado la atención a la educación. Freire perdió al padre cuando era muy chico y bueno, tuvo que cambiar de escuela. Ahí se dio cuenta que había escuela para ricos y escuelas para pobres y que muchas veces los pobres no tenían acceso a lo que a él le parecía que era natural, una vivienda, la escuela, la comida. Él sigue su vida, va a la universidad, se gradúa, empieza a trabajar como funcionario de los ministerios de educación, es exiliado en las dictaduras y después vuelve. Hoy la lectura de Freire en Brasil sigue estando prohibida. ¿Pero qué tomamos de Freire? Tomamos el concepto de diálogo, el concepto de otredad y el concepto de sujeto. Que el concepto de sujeto no es de Freire, sino que Freire lo toma desde el psicoanálisis. El concepto de sujeto aparece con Freud, cuando Freud construye su teoría, que es el psicoanálisis. Y este sujeto se denomina así, este sujeto que está atravesado por el deseo y por la cultura. Y esta es la gran diferencia entre el individuo, que es biológico, y el sujeto, que es cultural. Pero acá yo les voy a hacer un primer paréntesis. En toda la obra de Morán, Morán habla de un trinomio de individuo, sociedad y especie. A lo largo de toda la teoría de la complejidad, él habla de un individuo que vive en una sociedad y que ese individuo es producto de una especie. Pero solamente utiliza la categoría de sujeto para formular su teoría de conocimiento. Recordemos que Morán es filósofo y como todo filósofo que trasciende, construye una teoría de conocimiento. La teoría de conocimiento de Morán es justamente el pensamiento complejo. Entonces, en el único lugar en donde Morán habla de sujeto es en su teoría de conocimiento. Después, en ningún otro lugar habla de sujeto, sino que habla de individuo. Y esto me pareció muy importante, y por eso cuando Roberto me invita a participar de este conversatorio, digo, bueno, tenemos que ver cuáles son los puntos de contacto y desde qué lugar Morán se nutre para poder hablar del pensamiento complejo. Y yo creo que el principal aporte en Morán es el concepto de sujeto y el concepto de individuo, que no les pertenece, por supuesto, porque vienen desde otras disciplinas. Viene desde la biología y viene desde la pedagogía y desde el psicoanálisis. Freire también es marxista. Por eso habla de oprimidos, por eso habla de opresores, por eso habla de una pedagogía de la liberación, por eso habla y hace este juego de palabras entre extensión y comunicación en el mundo rural. ¿Qué es una práctica extensionista? ¿Qué es una extensión y cuándo se construye la comunicación? La comunicación, que es dialógica,
y que es la base del método pedagógico de la alfabetización de Paulo Freire, está dada desde la horizontalidad. En la medida en que nosotros consideremos a la otredad no como algo subordinado o no como el chivo expiatorio en donde se depositan todos los males de la sociedad, sino como otro yo y otro tú, en el cual ese diálogo se genera, vamos a seguir pensando en categorías de oprimidos y opresores y no vamos a poder pensar en el diálogo. El diálogo en Freire es una relación de horizontalidad entre un yo, un tú, un contexto, mediados por el conocimiento. Y este diálogo es interesante. ¿Por qué es interesante? No solamente porque Morán lo toma como otra de las categorías o características de la complejidad. Dijimos que las 3 características de la complejidad básica es lo dialógico, lo recursivo y lo hologramático. El diálogo aparece en las grandes formulaciones teóricas a lo largo de la historia, como categoría indiscutible de la transformación. Hablamos, o el diálogo aparece por primera vez en Sócrates, cuando él, por medio de este método de la ironía y la mayéutica, basados en el diálogo que tenía con sus discípulos, en el ágora ateniense, los invitaba por medio de preguntas y de repreguntas constantes, los invitaba a parir la verdad, al darse cuenta de su equivocación y por medio de preguntas llevarlos a argumentaciones cada vez más correctas y verdaderas. Con saltos cuánticos vamos a llegar a fin del siglo XIX y principios del siglo XX, donde también Freud, por medio del diálogo, que en su teoría es la asociación libre entre un paciente y el psicoanalista, empieza a hablar, a revisar su historia personal, y ese diálogo, ese poner en palabras, lo cura. Y Freire toma la categoría de diálogo porque el diálogo, el poner en palabras, la posibilidad del habla, la posibilidad de la escucha atenta, la posibilidad de poner en palabras lo singular y lo situacional, saca al oprimido de su condición de oprimido en relación a su opresor. Por eso habla de una pedagogía de la liberación. La liberación está dada en el oprimido por medio del otorgamiento de la palabra. El poder decir yo. La instauración del yo como categoría fundante del hablante. Otra categoría importante que me parece que tenemos que recuperar de Freire, que insisto, como lo dije anteriormente, en Freire no aparece porque no eran los tiempos para poder hablar de esa categoría, es el concepto del sur. Que nosotros lo conocemos de las teorías decolonialistas, que muy famosamente empieza a divulgar Boaventura de Sousa Santos. Pero Morán también habla de un sur, con las mismas categorías que Boaventura, porque los dos son contemporáneos, los dos son sociólogos, los dos son europeos y los dos colocan su mirada en Latinoamérica. Por eso los dos llegan a la misma conclusión de que este sur no es geográfico, sino que es epistémico. Y volvemos a otras epistemologías o epistemologías otras que enriquecen entramadamente lo que estamos hablando. Pero a diferencia de Boaventura de Sousa Santos y de Edgar Morán, que plantean todo un dispositivo teórico acerca de qué es el sur, cuál es la metamorfosis que se piensa a partir del sur, cómo somos los sujetos o qué lugar ocupamos estos sujetos en el sur, no geográfico sino epistémico. La diferencia con Freire es que Freire es del sur, geográfico, pero es del sur epistémico, porque construye todo un dispositivo pedagógico basada
pasado, en la otredad, en la autoridad, en la desigualdad de autoridad, pero en el poder de la palabra para cambiar radicalmente la vida de los oprimidos en la pobre Brasil del noroeste. Entonces ahí tenemos el ejemplo clave y concretizado de cómo son las prácticas pedagógicas del sur y para el sur. Entonces hablamos de diálogo, hablamos de otredad, hablamos de sujeto, hablamos de pedagogía de la liberación. Freire no habla de epistemología, pero como construye una pedagogía, podemos derivar de esa pedagogía una epistemología. Porque si volvemos recursivamente en términos de Morán o reversiblemente en términos de Piaget, toda pedagogía tiene una epistemología que lo sustenta. ¿Por qué? Porque la pedagogía transmite un conocimiento. Y cuando hablamos de que la pedagogía transmite un conocimiento, no nos estamos posicionando desde ningún lugar psicológico determinado, porque la educación es transmisiva. Ahora, tenemos que ver qué entendemos o cómo definimos el verbo transmitir. Porque yo puedo transmitir para aculturar a un otro, o puedo transmitir un conocimiento para que el otro lo tome y transforme radicalmente su singularidad y su situacionalidad. Por lo tanto, si bien Freire no habla de una epistemología, sí bien podríamos hablar de una epistemología de la liberación basada en esta relación dialógica y de horizontalidad entre el yo, el tú y el contexto. ¿Qué hace Morán con todo esto? Porque recuerden que los tres son contemporáneos. Toma estas categorías de las cuales yo les estuve hablando y de las cuales estamos reflexionando para construir el tronco duro, la base dura epistémica de la epistemología compleja, valga la redundancia. ¿Qué es la epistemología? Es la ciencia que estudia el conocimiento. ¿Y desde qué lugar les aportan? Les aportan desde una concepción de sujeto, desde una concepción de individuo biológico perteneciente a una sociedad y a una especie, y les aporta desde lo disciplinar, desde lo interdisciplinar y desde lo transdisciplinar. Deberíamos hablar de Nicolescu, un físico ucraniano, que es el primero que empieza a hablar de transdisciplina y que después, amigo de Morán, lo empiezan a construir juntos. Antes de seguir con la categoría de transdisciplina, me gustaría recordar qué es la epistemología genética en Piaget. La epistemología genética en Piaget, o lo que a Piaget le interesa, es saber, es preguntarse sobre la génesis. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conocemos desde el minuto cero hasta nuestra evolución biológica hacia nuestra vida adulta? Esa génesis que se construye entre el individuo y el ambiente. Por eso Piaget habla de que para conocer necesitamos los procesos de asimilación, de acomodación y de adaptación del individuo al medio. El proceso de asimilación, su reversible, que es el de la acomodación, y su superación, que es la adaptación. Tendríamos que ir un poquito más atrás y hablar de Darwin, pero bueno, eso se los debo para la próxima. Pero fíjense la habilidad y la inteligencia de Morán, que en su definición de complejidad, que es lo entramado, lo que se teje, la diversidad
que se teje o la diversidad que se entrama está plasmada justamente en todo el trabajo metodológico que Morán justamente construye, porque se construye desde la singularidad y desde la situacionalidad, con los aportes de los grandes pensadores de su época y de otras épocas, fiel a su espíritu marxista, fiel a su preocupación por el cambio, por el tiempo y por la historia, para llamar complejidad a toda esta diversidad de teorías de autores que se entraman para proponer en el siglo XX y en el siglo XXI una nueva forma de relacionarnos con el conocimiento, que es la complejidad. Pero para hablar de complejidad también tenemos que pensar en la transdisciplina. Porque como dije cuando estábamos hablando de la interdisciplina, hoy, 19 de octubre del 22, el conocimiento disciplinar es necesario, pero no es suficiente. Si no era suficiente en la época de Piaget, menos es suficiente hoy. ¿Y por qué no es suficiente? Porque nosotros debemos enseñar procesos metacognitivos para pensar transdisciplinarmente. Nuestros hijos, nuestros estudiantes, los más chiquititos, piensan transdisciplinarmente. Y ahí tomamos otro concepto importante de Piaget, que es la filogénesis y la ontogénesis. En el momento del nacimiento, no solamente las madres damos vida biológica, sino que transmitimos la herencia cultural de toda la humanidad en el momento del parto. Por lo tanto, nuestros estudiantes, los más chiquititos, piensan complejamente. Lo que pasa es que después entran a la escuela. Y la escuela unidireccionalmente y linealmente los hace pensar como desde las orejeras de los caballos, desde un solo lugar. ¿Y cuál es ese lugar? El occidental y cristiano. Y hoy tenemos que saber que el mundo es mucho más grande que Occidente y que lo religioso. Entonces, no solamente tenemos que enseñar a pensar complejamente, no solamente tenemos que enseñar a construir procesos metacognitivos para poder pensar transdisciplinarmente, sino que nos tenemos que dar cuenta de que el mundo es mucho más grande que Occidente. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar por esta transmisión del conocimiento. No podemos hoy, en este mundo posmoderno y globalizado, seguir transmitiendo un solo conocimiento. Y acá hago referencia a un amigo mío, filósofo cubano, Carlos Delgado, que tiene un artículo muy interesante que yo lo estaba dando ayer en mi curso de filosofía, esta tensión entre conocimiento, conocimientos o diálogo de saberes. La diferencia no es en el plural del conocimiento, sino que la S no habla de plural, sino que habla de pluralidad de epistemologías. Hoy tenemos que enseñar en las fronteras del conocimiento, en donde esas fronteras pasan diferentes tipos de conocimientos que hoy es necesario y pertinente poder enseñarlos en las escuelas, en las universidades, en cualquier ámbito del sistema educativo. ¿Pero qué es la transdisciplina? Porque no crean que me olvidé qué es la transdisciplina. La transdisciplina tiene 3 características: diferentes niveles de realidad, entender la sociedad como un sistema complejo y la lógica del tercero incluido. ¿Qué está diciendo Nicolescu o qué están diciendo Nicolescu y Morán en esta construcción del concepto o de la categoría de transdisciplina? Justamente están haciendo una crítica a todo el saber occidental, a todo el saber occidental y cristiano, transmitido de generación y de generación, que empieza en el siglo V a.C., en Grecia, en Atenas, en el ágora ateniense. Porque Aristóteles, la lógica clásica surge con Aristóteles, y Aristóteles formula el tercero excluido. ¿Y qué dice Aristóteles cuando planteéis y argumenta el tercero excluido? Que todo aquello que no pueda pensar y que no entren dentro de los parámetros racionales y filosóficos conocidos hasta ese momento, se tienen que excluir de la filosofía y de la racionalidad.
A 25 siglos de distancia, Nicolescu, Morán, la física cuántica y la termodinámica, con los aportes de Prigogine a la cabeza, se dan cuenta de que el siglo XX construyó, desde la teoría de la relatividad de Einstein a principios del siglo XX hasta la década del 70 del siglo XX, lógicas no lineales para poder relacionarnos con el conocimiento. Pero nosotros seguimos pensando con la lógica clásica de Aristóteles de hace 25 siglos. Entonces, el tercero excluido es el tercero incluido en la lógica de la transdisciplina, porque hoy la lógica que circula en nuestras sociedades entendidas como sistemas complejos son justamente que los subsistemas que construyen a esta sociedad no se pueden pensar lógicamente y linealmente, sino que se tienen que pensar dialógicamente, recursiva y reversiblemente, no lineales. Y ahí aparece el concepto de transdisciplina. ¿Y cuáles son los diferentes niveles de realidad que necesita la transdisciplina para constituirse como categoría de análisis? Justamente lo que estábamos hablando antes, de que en el siglo XX y en el siglo XXI tenemos otros saberes, otros conocimientos que tienen que intervenir con sus propias lógicas y sus propias metodologías para poder analizar la realidad. Hablamos de lo mitológico, hablamos de lo occidental y de lo cristiano, hablamos de diferentes religiones, hablamos de lo político, hablamos de lo esotérico, hablamos del sentido común, hablamos del conocimiento científico, hablamos de los conocimientos de los pueblos originales. Todos esos conocimientos hoy son parte de nuestra vida. Por lo tanto, no los podemos excluir, porque acuérdense que el que lo excluyó fue Aristóteles, no el siglo XX. El siglo XX los reincorpora. Y no solamente que lo reincorpora, sino que apuesta un poquitito más, y con esto termino, porque me están diciendo que se me está terminando el tiempo, que es la reintroducción del sujeto en el acto cognitivo. Se desmonta, se critica la objetividad clásica, porque este sujeto, nosotros sujetos que conocemos, atravesados por la cultura en pleno siglo XXI, conocemos con todo lo que sabemos y con todo lo que ignoramos. Conocemos con nuestros errores, conocemos con nuestro contexto y conocemos desde nuestra singularidad. Por lo tanto, la transdisciplina es creación de objeto y construcción metodológica nueva. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es la construcción de un objeto con su método. ¿Qué es la interdisciplina? Es un objeto que ya está construido a nivel de la ciencia y que las disciplinas que lo van a estudiar dejan de lado su metodología propia para, entre todas, construir un método nuevo para el abordaje de ese objeto. ¿Qué es la transdisciplina? Es la construcción de objeto y la construcción de método. Sin desconsiderar que en este escenario que les estoy planteando no apareció, pero que existe desde el punto de vista de la deconstrucción de la historia, las luchas de poder y la autoridad para determinar y legitimar qué es el conocimiento y qué no es conocimiento. Pero bueno, eso los invito para otro conversatorio que sería interesante que pudiésemos abordar. Yo creo que con esto podemos ver que Morán se nutre de los grandes pensadores de la historia para poder construir singularmente. Y tuvieron que pasar 30 siglos de historia, porque esto no comienza con Sócrates, Platón y Aristóteles en el siglo V a.C. Empieza con Heráclito. Empieza con la mitología. O sea que tenemos muchísimos años de devenir de la historia, de devenir de autores, de caídas de imperios, de construcciones fallidas, de inventos, de desencuentros, de diálogos, para que un francés en la década del 60 y del 70 del siglo XX pueda construir su obra magistral, que es el método, que es la base epistémica, antropológica, filosófica y sociológica
de una teoría del conocimiento que se llama teorías de la complejidad. Teorías en plural, porque como traté de demostrarles o explicarles o socializarles que no es una teoría, sino que Morán estudia todo o todas las teorías que pudo para poder construir su complejidad. Y termino con una metáfora que él usa y que a mí me encanta. En su momento, cuando yo era estudiante, para mí fue lo más difícil que leí, y que es el espíritu del valle. Morán toma la metáfora del espíritu del valle de la cosmovisión china, del Tao, más específicamente, para decir que el valle, el río que atraviesa el valle, se enriquece por todas las afluentes que tiran o que aportan sus aguas en él. El Amazonas no sería Amazonas si no estuviese enriquecido por todos los afluentes que lo enriquecen, que les aportan. Ese es el conocimiento. Eso es el conocimiento hoy. Pensémoslo como el espíritu del valle. Un conocimiento que no es único, sino que se va construyendo históricamente por la afluencia de otros muchos conocimientos. Muchas gracias por su escucha atenta y ahora abrimos las preguntas si les parece. Doctora, ¿me escucha? Perfectamente, te veo y te escucho. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ay, ¿me escuchan? Ay, una disculpa, tengo aquí un problema técnico y permítame un segundo. ¿Qué tal, doctora Virginia? ¿Me escucha? Perfectamente. ¿Qué tal? Tenemos un poquito de problemas técnicos. Voy a reemplazar a la doctora Joana en lo que lo resolvemos. Y si me lo permite, daríamos lectura a algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de las cuentas de redes sociales. La primera es de Jonathan Lemus, que estamos viendo en pantalla, y nos dice: doctora, ¿qué es la epistemología genética de Piaget y cómo se relaciona con el aprendizaje? Muchas gracias. Jonathan, la epistemología genética de Piaget es justamente, él estudia desde la biología cómo se construye el conocimiento. Nunca él pensó que se iba a utilizar su epistemología genética para, como aporte a las psicologías y a las psicologías de la educación. Recordemos que los grandes que aportan a la psicología de la educación desde lo que se llama el constructivismo son Piaget y Vygotsky, pero que Ausubel recupera los aportes de Piaget y de Vygotsky y los resignifica y los lleva al salón de clases. Recuerden que Piaget estudia a sus hijos, por eso construye genéticamente este minucioso desarrollo de cómo el individuo
construye el conocimiento primero consigo mismo, con relación al ambiente, pero en ningún momento lo está planteando desde la escuela. El que lleva a la escuela a Piaget y el que lleva a la escuela a Vygotsky es justamente Ausubel. Pero Piaget nunca pensó que este concepto de epistemología genética que evidencia y construye conocimiento va a ser llevado a la escuela para construir aprendizaje. La construcción del aprendizaje es otra cosa, evidentemente sí, para que nosotros aprendamos tenemos que tener un conocimiento disciplinar aprensible, porque si no, no se puede aprender absolutamente nada. Entonces, lo que se hizo fue, por momentos, descontextualizar la obra de Piaget y llevarla a la escuela. Y lo que nosotros conocemos de Piaget en la escuela son los 7 estadios o las referencias biológicas y evolutivas acerca de que cuando somos chiquitos pensamos concretamente y cuando somos un poco más adultos pensamos abstractamente. Pero en ningún momento lo pensó para la escuela. ¿Por qué se tergiversa en la escuela? Porque en realidad él estudia 3 categorías importantes. Cómo se construye el número, cómo se construye la categoría de espacio y cómo se construye la categoría de tiempo. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muy bien, amigo? muy bien. Aquí, amiga, siguiendo tus pasos y tus senderos. Aquí están llegando una serie de preguntas y comentarios y tomo la batuta porque me la está pasando Joana en este momento, se le está cayendo. Está bien, no hay problema. Dice, doctora Gonfiantini, primeramente una felicitación y reconocimiento. Es parte de Jacqueline Hernández. Dice, doctora Gonfiantini, primeramente una felicitación y reconocimiento. Siguiente, preguntarle, ¿cómo podemos los adultos fomentar y enriquecer el conocimiento de nuestras nuevas generaciones que son absorbidas por la tecnología que los envuelve en las redes sociales? Una pregunta sumamente interesante. Y en realidad, si supiésemos, no tendríamos los problemas de adicciones a la tecnología que nuestros niños y nuestros adolescentes están teniendo. Yo creo que el problema no es la tecnología, sino que el problema es que el ocio está canalizado por la tecnología. Cuando nosotros éramos chicos y no sabíamos qué hacer, íbamos a jugar a la pelota, nos subíamos a los árboles o mi mamá decía, siéntate a leer. Esa ociosidad que estaba canalizada en la creatividad y en la relación con un otro que eran nuestros amigos del barrio, de la escuela, de la plaza, hoy no existe. ¿Y por qué hoy no existe? Porque tenemos problemas de inseguridad, porque tenemos problemas de violencia, porque yo no puedo dejar solo a mi hijo que juegue en la calle. Y entonces se suplanta esa ociosidad que nosotros pudimos disfrutar y que lamentablemente ya no es disfrutable, por lo menos en las grandes ciudades, por la tecnología. Ahora, ¿qué podemos hacer para que la tecnología nos aporte? La tecnología nos aporta el contenido. A ver, yo busco en Google y pongo, como estábamos estudiando ayer con mi hijo, la cultura maya, y bueno, perfecto. Me salen un montón de libros, un montón de figuritas, un montón de videos acerca de la cultura maya. ¿Qué hace esa cultura maya en Google a mi hijo? Le da más información, que puede ser buena, bonita y barata, y tenemos que ver si es realmente la verdadera. Ahora, ¿qué hago yo con lo que me da Google? Lo que yo hago con Google es enseñar los procesos metacognitivos. A ver, descargamos la historia de los mayas porque, bueno, mi hijo no quiso llamarlo a Roberto porque le digo, llámalo a Roberto, que te firme un videíto y que te cuente como antropólogo que es, mexicano que es, que nos cuente sobre los mayas. Falta de confianza. No, me da vergüenza. Bueno, lo voy a llamar yo. No lo llames. Bueno, esta es una intimidad. Entonces, lo usábamos a Roberto como Google. Pero, ¿qué le enseño yo? Bueno, mis hijos tienen una madre que los tortura. Entonces, con esta información o con este contenido, ¿qué hacemos? Bueno, aprendemos a construir los procesos metacognitivos. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy con la tecnología. La tecnología nos da la base, que es el contenido. Lo que antes nosotros íbamos a buscar una enciclopedia, ahora la enciclopedia lamentablemente no existe más y lo googleamos. Perfecto. Pero sigo sin saber relacionar, sin saber pensar, sin saber transferir, sin saber preguntar. Y todas esas palabritas que parecen muy simples, no son palabritas y no son simples, sino que son categorías
que construyen los procesos metacognitivos. ¿Y qué son los procesos metacognitivos? ¿Cómo conozco? Claro. ¿Qué tengo que hacer yo, Virginia? ¿Qué tiene que hacer Roberto para poder conocer? Para poder conocer esto que me da Google, que me da la tecnología, o que me daban las enciclopedias cuando Roberto y yo íbamos a la escuela. Bueno, ahí lo puedo leer, lo puedo resumir. Pero eso hoy no es suficiente. Hoy necesito, la invitación es a pensar. Yo necesito que mis hijos y mis estudiantes sepan pensar. ¿Y cómo se sabe pensar? Y no tengo ni idea, porque cada uno piensa como puede y como sabe. Pero para pensar, yo necesito procesos metacognitivos. Y eso sí o sí, hoy es propiedad de la escuela. Claro. Eso no está en Google. Y no va a estar nunca, o por lo menos en el mediano plazo. Yo no creo que lo pueda haber, que cree Google construcción de procesos metacognitivos. ¿Y cómo se pregunta, Virginia? Y no. Cada uno pregunta, yo no puedo enseñar a preguntar. Porque a diferencia de lo que todos creen, o la mayoría cree, que preguntar es una pavada, para preguntar tengo que saber el mundo y los alrededores. Porque si no, pregunto una pavada. La verdadera pregunta, la pregunta genuina, es la pregunta que necesita una construcción como respuesta, una investigación como respuesta, que la respuesta sea algo que yo desconozca y que no la pueda encontrar en otro lugar. Muy bien, acá tenemos otra, bueno, primero que nada, falta de confianza de Isidro, porque ya habíamos discutido anteriormente sobre dinosaurios y demás. Está más grande y ahora le da todo vergüenza, parece ser. No, ya me acordé. No, sí, ya está le decimos en la aborrecencia. No, pues, falta de confianza. Estamos en ese lugar que le da todo vergüenza. Te recordarás que nos aventábamos muy buenos debates y había mucha argumentación de fondo por parte de Isidro, entonces falta de confianza. Mi hijo desde muy chiquito, cuando lo conoció Roberto, hablaban los dos de antropología. Así que mi hijo tenía 5 o 6 años cuando lo conoció a Roberto, y los dos mano a mano hablaban de antropología y del Australopithecus que tenía colgado en la biblioteca detrás Roberto cada vez que nos encontrábamos. Ajá, pero bueno, esas son intimidades. Total, no nos está escuchando nadie. No te preocupes. Muy bien, dice aquí Miguel Bautista Pávez, considerando la convergencia de pensadores latinoamericanos con Morán como Freire, me gustaría conocer su opinión sobre la convergencia entre el pensamiento de Morán y el de Pichon Rivière. Muchas gracias. En realidad, a ver, convergencia, no todo converge. Es decir, no podemos hacer converger a todo el mundo. En realidad, recordemos que Morán puso sus ojos en Latinoamérica, pero él vive en su Francia natal, ¿sí? Entonces, a ver, hay algunas cuestiones que me imagino que deben... Yo la verdad que no sigo mucho a Pichon Rivière, pero yo supongo que todo lo que tiene que ver con lo social y con lo grupal se podría llegar a pensar desde alguna dimensionalidad de Morán. Yo así como muy rápidamente no le veo puntos de encuentro. Dice Giovanni Rosa, en el proceso de aprendizaje, ¿cómo saber la generación de conocimiento transdisciplinar? ¿Cómo saber la generación? A ver. De conocimiento transdisciplinar. Mira, te voy a contestar lo que contestó Piaget una vez. Ningún sujeto, ninguna persona, ni Roberto, ni yo, ni Giovanni, somos interdisciplinares. Porque la disciplina, la interdisciplina y la transdisciplina dependen de las luchas de poder, de autoridad y de legitimación desde las comunidades científicas que se pelean para ver qué se habilita como conocimiento y qué se habilita como no conocimiento. Por lo tanto, no es que Virginia es transdisciplinaria y que Giovanni es interdisciplinario y que Roberto es disciplinario. No, nosotros podemos pensar, pero es un debate a nivel de comunidades científicas. Por eso, y ahora les tiro una bombita, es incorrecto hablar de interdisciplina y de transdisciplina en las organizaciones y en las instituciones tal cual hoy
nosotros las pensamos y habitamos. Porque nosotros vivimos en instituciones verticalistas, cerradas y esclerosadas. Mientras que la interdisciplina y la transdisciplina, por definición, necesitan fronteras y dimensiones distintas para poder abordar el conocimiento. En un currículum disciplinar no podemos plantear transdisciplina ni interdisciplina. En el mejor de los casos, pero sigue siendo muy utópica, yuxtaposición de disciplinas o transversalidad que no es transdisciplina. Claro. Bueno, acá tengo 2 preguntas de Jonathan Lemus, pero voy a leer una si nos da para avanzar con las demás, porque son varias de otras personas. Si nos da tiempo, regresamos con la segunda de Jonathan. Dice, para Freire, pensar y actuar es reconocerse y asumir la responsabilidad en su enseñanza, pero no contribuye a que se desarrolle un conocimiento. ¿Cree que contrapone a Piaget con su teoría? No, para nada. En realidad lo que tenemos que pensar que son 2 autores distintos y que vienen de 2 posiciones epistémicas distintas, pero no porque piensen distintos, sino porque uno viene de la pedagogía y el otro viene de la biología. Por lo tanto, nosotros tenemos el concepto de praxis, que es el conocimiento puesto en acción en Freire y que no lo vamos a encontrar nunca en Piaget, porque Piaget mira a la sociedad como un ambiente. ¿Sí? Y hay generaciones, es decir, no se contraponen, yo pensaría que se enriquecen, no hay una contraposición. Contraposición sería de que uno habla de individuo y el otro habla de sujeto, pero que no son contrapuestos, sino que son fieles a la lógica argumentativa y a la coherencia epistémica de cada una de sus teorías. ¿Sí? Dice Federico Guzmán Reyes, doctora Confiantini, buenos días, interesante conferencia. Vista desde la epistemología compleja de Edgar Morin, ¿hay alguna similitud o correlación entre la pedagogía de la liberación de Paulo Freire con la teología de la liberación del teólogo brasileño Rubén Alves? A ver, si nosotros hablamos de Freire, no podemos desconocer los aportes que la teología de la liberación, la CEPAL y el contexto latinoamericano de la época de Freire aportan para que Freire haya podido pensar en praxis, en diálogo y en una pedagogía de la liberación. Como dije anteriormente, y considerando las sucesivas dictaduras que todos los países latinoamericanos, y hablamos de México a Argentina, todos, durante la década del 50, 60, 70 y 80, hemos atravesado diversas y tremendas dictaduras. Todos los informes económicos, religiosos de la CEPAL aportan a que Freire, siendo él muy católico, piense en una pedagogía de la liberación de las conciencias desde las teorías críticas, la liberación y el darse cuenta por medio del otorgamiento de la palabra de su condición de oprimido y luchar, una lucha como Gandhi, una lucha silenciosa y sin violencia, luchar a partir de la alfabetización para salir de esa condición de oprimido y cambiar su historia. Por supuesto, con la obra de Morin tienen mucho de acuerdos. ¿En qué conceptos? Como los dijimos antes. En sujeto, en praxis, en diálogo y en otredad. Dice José Salvador Rivera, doctora, ¿existen ejemplos en algún lugar, país o comunidad donde se haya comenzado a aplicar la transdisciplina desde la perspectiva de la complejidad? En realidad, acá tenemos un debate más que interesante y no nos vamos a poner de acuerdo con Roberto. Yo considero que no, que hay mucho escrito, pero como dijimos anteriormente, nuestras instituciones y nuestra sociedad tal cual está pensada hoy, a pesar de que hemos llegado demasiado lejos y hablamos de teorías postcríticas, y hablamos de colonialismo, y hablamos de posmodernidad, y hablamos de género, y hablamos de sexualidad, y hablamos de todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos enseñando en la universidad, concretamente, teniendo en cuenta de que si yo entiendo la transdisciplina desde diferentes niveles de realidad, entender a la sociedad como sistema complejo y la inclusión del tercero excluso de la lógica clásica de Aristóteles, no. No desaprovechaste la oportunidad de manifestar que tenemos una diferencia teórica y tú y yo. Totalmente. Yo considero que no, pero bueno, después le invitan a Roberto que haga otro conversatorio sobre transdisciplinaridad. Exactamente, cuando me toque. Y me invitan a mí y ahí hacemos el diálogo epistémico correspondiente para decir por qué sí, por qué no. Yo considero que no.
Pero realidad, sí, hay intentos, sí, pueden haber intentos. Hay bastante escrito, muchísimo y muy rico y muy interesante todo, pero si nosotros entendemos la escuela tal cual está pensada hoy y el sistema educativo tal cual está pensado hoy, es muy difícil pensar en interdisciplina y en transdisciplinar. Considerando, insisto, de que las personas no son ni disciplinares, ni interdisciplinares, ni transdisciplinares. Las instituciones tampoco. Lo que es disciplinar, inter y trans son las comunidades científicas. aquí nada más para acotar, para que no quede volando en el tema, es que Virginia y yo acostumbramos reunirnos por lo menos una vez a la semana, debatir con un buen mate, un buen café, y nos ponemos a platicar y discutir textos. Entonces, por eso no dejó de relucir un tema pendiente que llevamos de años. Pero bueno, como bien dice, cuando haga un conversatorio la invito. Dice Néstor Carreón. Doctora, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué relación considera usted que hay entre el poder, conocimiento y aceptación social del conocimiento en contexto a la época en que ese poder está en función? El conocimiento es poder siempre. Entonces, y el conocimiento es conocimiento en función de la lucha de legitimación por el poder de ese conocimiento de las comunidades científicas. Entonces, no podemos pensar el conocimiento ahistórico y apolítico. El conocimiento ahistórico y apolítico es propio del positivismo y es propio de la técnica. Si nosotros hablamos epistémicamente de conocimiento y desde conocimiento, desde estos autores que nosotros, salvando Piaget que no, porque no lo piensa, pero desde Freire y desde Morán, el conocimiento es una toma de conciencia de mi condición en una sociedad. Por lo tanto, esa toma de conciencia es poder social, es un acto poder en términos de los institucionalistas franceses. El conocimiento siempre está vinculado al poder, a un poder, a una legitimación de ese poder y a una autoridad que legitima ese poder. Y ahí volvemos a la pregunta anterior. Por eso no podemos hablar de que Virginia, o que Roberto, o que Joana, o que Néstor sean interdisciplinar o transdisciplinares. Dice Aurora Esparza, doctora, buen día. ¿Qué le parece el modelo educativo en México? Te lo debo, Aurora, no lo conozco. Eso te lo va a contestar Roberto. No lo conozco. Trabajo en México de hace muchísimos años, pero no pude caminar ninguna escuela mexicana, así que esa te la debo. Ok. Y retomo la segunda pregunta que quedó pendiente de Jonathan Lemus Irieta. No me salgo al bulto de Aurora, pero si quiere ahí luego estamos aquí en el Colegio Morelos, entonces cuando guste me puede mandar el mensaje, ¿no? Porque no es mi conferencia. Retomo la pregunta de Jonathan Lemus. Dice, doctora, ¿cree que Morán está ante un pensamiento complejo con nexos insospechados entre las distintas dimensiones de lo real? Excelente ponencia. No lo estaría entendiendo la pregunta específicamente. ¿Cree que Morán está ante un pensamiento complejo con nexos insospechados entre las distintas dimensiones de lo real? No sé a qué está haciendo referencia. Yo creo que más bien es, yo creo que es más bien como la cuestión de si la teoría de Morán, el paradigma de Morán, es la única que nos hable a nuevas dimensiones de la realidad, ¿no? Porque, digamos, particularmente en México no hay conocimiento total de ciencias de la complejidad, de termodinámica del equilibrio y demás, pero yo creo que por ahí va la pregunta. Si va por ahí, yo no me atrevería a que sea la única, porque si no estamos en una dimensión justamente insospechada y a la cual yo no adhiero y que tampoco Roberto adhiere, que es pensarlo como doctrinaria o como fundamentalista, que es la única salvadora. No, es una más entre muchas otras que podemos conocer, que se puede llegar a estar gestando. Hasta ahora es una teoría que bastante bien y acabadamente bastante bien, que no significa que esté cerrada, aporta desde la multidimensionalidad para el abordaje del objeto de estudio. Pero porque justamente la creatividad o la genialidad de Morán estaba dada principalmente que para él construir su pensamiento complejo tuvo que ir a estudiar el mundo y sus alrededores. Para decir que hablamos de teorías en plural y no de teoría de la complejidad. Si viene por ahí, no tenemos que pensar en la complejidad porque está de moda, porque todo el mundo habla, porque hay muchas instituciones que son
que dan estudios sobre complejidad, es la panacea y la salvadora, porque si no estaríamos en contra de nuestros principios, que es una teoría que hoy puede dar mayor o menor cuenta de algunas situaciones de la sociedad, pero que no debería ser la única, porque si no, justamente Morán hace una crítica a la posición dogmática, doctrinaria y fundamentalista. Y volvemos, somos latinoamericanos y todos sabemos en carne propia y en un momento actual, sin desconsiderar hoy lo que está pasando a nivel global, ¿qué hacen los fundamentalismos? ¿A dónde nos llevan los fundamentalismos? Pues mi estimada amiga, se acabaron las preguntas y los comentarios. Yo encantado, agradecido de que nos hayas recibido o hayas aceptado esta invitación para el Colegio de Morelos, para este primer encuentro, primer coloquio internacional interdisciplinario en ciencias sociales, saberes, conocimientos, encuentro y construcciones. Entonces, a nombre de nuestras autoridades, yo te doy las gracias y pues enhorabuena que este encuentro sirva para no solamente que te conozcan, sino que también tendamos redes con Argentina para futuros encuentros. Te mando un beso. Así será, amigo, me encanta que hayas pensado en mí, que me hayas invitado. Yo obviamente no te puedo decir que no a vos, así que agradecer al Colegio de Morelos, a las autoridades, a los profesores, a los estudiantes, al público que está escuchando o que va a escuchar este conversatorio. Para mí va a ser siempre un placer. Oh, qué gusto. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto para la que sigue. Acá acaba de llegar Joana, que también se despide. Acaba de llegar porque la estaba botando en la internet. Deja quito los audios, ya te escuchan. Hola, Joana, ¿cómo estás? Me abandonaste en la mitad de la conferencia. Fue un problema técnico que tuvimos y también de espacio que se nos complicó muchísimo y bueno, una disculpa enorme. Son cosas que estamos aprendiendo a buscarle resultados y bueno, agradezco mucho también a Roberto que nos estuvo apoyando aquí para seguir orientándote y bueno, muchísimas gracias por apoyarnos y por estar aquí compartiendo tus conocimientos, todo tu aprendizaje. Yo creo que es muy bueno para todos los que nos escuchan y nos dan seguimiento por los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias a todos por compartir estas preguntas, el análisis que se hizo, muy interesante. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias a vos, Joana, Roberto. Yo estoy a disposición. Para mí es un placer. Yo ya esta segunda venida al colegio, venida a la distancia, ¿no? Ya me siento parte del colegio. Ya lo eres. Muchísimas gracias. Ya lo eres, amiga. Y bueno, pues ya para toda nuestra audiencia, pues agradecerle a la doctora Virginia por parte de las autoridades, pero también esperarlos para el siguiente conversatorio con el doctor Haroldo Eliezer, que tendrá lugar el viernes 21 a las 10 de la mañana, Centro de México, presentando la conferencia La complejidad de las políticas públicas y la crisis del servicio del agua potable en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Estamos en contacto. Besos para Argentina, abrazos en México. Cuídense muchísimo. Gracias, Virginia. Chao, gracias. Yes.